Mi madrastra vendió toda la colección de relojes de mi papá, valorada en más de $250,000, solo una semana después de su funeral. Cuando la confronté me miró directamente a los ojos y dijo, simplemente estaban ahí sin hacer nada. Yo respondí, ¿y también lo está esta demanda que estoy a punto de presentar? Hola a todos, soy Maya y necesito contarles sobre la traición más impactante que he experimentado. Mi madrastra vendió toda la colección de relojes de mi papá, valorada en más de $250,000, solo una semana después de su funeral. Cuando la confronté me miró directamente a los ojos y dijo, simplemente estaban ahí sin hacer nada. Yo respondí, ¿y también lo está esta demanda que estoy a punto de presentar? Sé lo que están pensando, ¿relojes, en serio? Pero esto no se trata solo de piezas de relojería, se trata de codicia, traición y una mujer que mostró su verdadera cara en el momento en que mi padre ya no podía proteger lo que más amaba. Antes de sumergirme en este lío, permítanme presentarles a los protagonistas de este drama familiar que destruyó todo lo que creía saber sobre la confianza. Mi nombre es Maya Chen, tengo 28 años, trabajo en marketing aquí en Chicago y hasta hace 3 meses, pensaba que tenía una situación de familia reconstituida bastante normal. Mi papá, Robert Chen, tenía 52 años cuando falleció de cáncer de páncreas. Era un increíble banquero de inversiones que se abrió camino desde la nada, pero más importante aún, era el padre más devoto que puedan imaginar. Después de que mi mamá muriera en un accidente de coche cuando yo tenía 12 años, papá se convirtió en ambos padres para mí y mi hermano mayor, Marcus. Marcus tiene 31 años, vive en Seattle trabajando como consultor de tecnología y siempre ha sido mi pilar. Somos increíblemente cercanos, probablemente porque solo nos teníamos el uno al otro y a papá durante tantos años. Papá nos crió como padre soltero durante más de una década y sinceramente, éramos un trío muy unido que podía superar cualquier cosa juntos. Luego, hace 3 años, papá conoció a Stephanie. Stephanie Chen, ahora de 35 años, solía trabajar en bienes raíces antes de casarse con mi padre. Es rubia, extrovertida y unos 17 años más joven que papá cuando empezaron a salir. Marcus y yo intentamos apoyarlo, papá parecía feliz y, después de años de verlo solo, queríamos que encontrara el amor de nuevo. Pero aquí está el detalle sobre Stephanie que debería haber sido una señal de alerta desde el primer día, nunca entendió realmente la pasión de papá por los relojes. Mi padre había estado coleccionando piezas de relojería antiguas desde los 17 años, trabajando a tiempo parcial en una joyería para ahorrar para su primer reloj de verdad. Durante 25 años, construyó esta increíble colección de 47 relojes raros. Estamos hablando de piezas como un Rolex Submarine de 1953, el Patek Philippe Nautilus, varios Omega Speedmaster de edición limitada. Cada reloj tenía una historia, un pasado y representaba años de cuidadosa investigación e inversión. Cada domingo por la tarde papá y yo nos sentábamos en su estudio y él me contaba sobre cada pieza. Me explicaba la artesanía, el legado, porque ciertos modelos eran significativos en la historia de la relojería. Esos relojes no eran solo objetos para él, eran su pasión, su pasatiempo, su forma de conectar conmigo y sinceramente su plan de jubilación. Siempre decía que algún día valdrían una fortuna y que Marcus y yo heredaríamos algo verdaderamente especial. Stephanie nunca lo entendió. Desde el momento en que se mudó a nuestra casa familiar, hacía esos pequeños comentarios sobre todos esos trastos viejos que abarrotaban la casa o ¿por qué alguien necesita tantos relojes? Papá simplemente se reía para restarle importancia, pero yo veía que le molestaba. Ella ponía los ojos en blanco cada vez que él mostraba una nueva adquisición a los invitados o cuando pasaba tiempo manteniendo su colección. La tensión realmente comenzó cuando papá enfermó hace 6 meses. Me mudé de vuelta a Chicago desde mi apartamento al otro lado de la ciudad para ayudar a cuidarlo. Durante esos últimos meses, noté que Stephanie se volvía cada vez más distante e impaciente. Se quejaba de las facturas médicas, del tiempo que todo tomaba, de lo inconveniente que era la enfermedad de papá para su vida social. Pero nada, y quiero decir nada, me preparó para lo que hizo después de su funeral. Estoy hablando de un nivel de traición que todavía hace que me tiemblen las manos cuando pienso en ello. Esta mujer, que prometió amar y honrar a mi padre hasta que la muerte los separe, no pudo esperar ni una semana completa antes de destruir su legado. Así que prepárense porque esta historia tiene más giros de los que pueden imaginar, y al final, entenderán por qué hay batallas que vale la pena librar, sin importar el costo.
Esto no es solo sobre dinero o relojes. Esto es sobre justicia, familia y lo que sucede cuando subestimas a una hija que amaba a su padre más que a nada en este mundo. Para entender por qué lo que hizo Stephanie fue tan devastador, necesitan saber qué tipo de hombre era mi padre y cómo esos relojes se convirtieron en la base de nuestra relación. Robert Chen no era solo un coleccionista, era un soñador que convirtió su pasión en algo hermoso, y se aseguró de que yo fuera parte de ese viaje en cada paso del camino. Después de que mamá murió cuando yo tenía 12 años, papá podría haberse desmoronado fácilmente. En cambio, se volcó en ser el mejor padre soltero posible. Marcus ya tenía 15 años y lidiaba con la rebeldía adolescente, pero yo todavía era esa niña pequeña y perdida que no entendía por qué mamá no volvía a casa. Papá sabía que tenía que encontrar formas de conectar con ambos, y para mí, esa conexión llegó a través de sus relojes. Recuerdo la primera vez que me llevó a su estudio. Probablemente tenía 13 años, todavía luchando con el duelo, y papá me sentó en su escritorio, donde guardaba esta hermosa vitrina de madera. Sacó un Omega Seamaster antiguo y dijo: Maya, este reloj es de 1962. Es más viejo que yo, pero mira que perfectamente funciona todavía. Me dejó sostenerlo, me mostró cómo darle cuerda, me explicó cómo todos los pequeños engranajes trabajan juntos para mantener la hora perfecta. Los relojes son como las personas, me dijo ese día. Pueden envejecer, pueden necesitar cuidado y mantenimiento, pero si los tratas con respeto y entiendes cómo funcionan, te serán leales para siempre. Eso se convirtió en lo nuestro. Cada domingo por la tarde papá y yo nos sentábamos en su estudio, y él me enseñaba sobre las diferentes piezas de su colección. La colección en sí era absolutamente increíble. Papá comenzó a comprar relojes cuando tenía 17 años, trabajando los fines de semana en la joyería Morrisons en el centro. Su primera compra real fue un Rolex GMT Master de 1970 que le costó 3 meses de salario a tiempo parcial. Todavía lo tenía, y seguía siendo su reloj de diario, incluso 30 años después. A lo largo de los años, había añadido piezas estratégicamente. No compraba al azar, papá investigaba todo. Estudiaba las tendencias del mercado, leía revistas de relojería, se conectaba con otros coleccionistas. La joya de su corona era este Rolex Submarine de 1953, uno de los primeros modelos fabricados. Lo encontró en una venta de patrimonio en 1995, reconoció su importancia y pagó $3,000 por él. Para cuando falleció, ese único reloj valía más de $40,000. Pero papá no solo veía signos de dólar, veía historia, artesanía, la evolución de la ingeniería y el diseño. Luego estaba su Patek Philippe Nautilus, su colección de Omega Speedmaster antiguos, incluido un raro modelo Edwite, varias hermosas piezas de Jaeger LeCoultre, y este impresionante Ewer Carrera de los años 60 que usó el día de su boda cuando se casó con mamá. Cada reloj tenía una historia, un momento en el tiempo, una razón para estar en nuestra familia. Cuando papá se casó con Stephanie hace 3 años, genuinamente intenté darle la bienvenida a nuestras vidas. Parecía hacer feliz a papá y, después de años de verlo solo, Marcus y yo queríamos eso para él. Pero desde el principio, Stephanie nunca entendió lo que los relojes significaban para nuestra familia. Hacía estos comentarios despectivos sobre el caro pasatiempo de papá o sugería que debería vender algunas piezas para hacer espacio para muebles nuevos. Papá simplemente sonreía y cambiaba de tema, pero yo veía que le dolía. No eran solo objetos ocupando espacio, eran su legado, su pasión, su forma de enseñarme sobre la paciencia, la artesanía y el valor de invertir en cosas de calidad que duran. Cada domingo Stephanie encontraba excusas para salir de casa durante nuestras sesiones de relojes, poniendo los ojos en blanco sobre hablar de relojes otra vez. Cuando a papá le diagnosticaron cáncer de páncreas hace 6 meses, todo cambió. Inmediatamente me mudé de nuevo a casa para ayudar a cuidarlo, y fue entonces cuando realmente vi el verdadero carácter de Stephanie. Se volvió cada vez más impaciente con la enfermedad de papá, quejándose de las citas con el médico, los horarios de los medicamentos, como su condición afectaba su vida social. Pero la peor parte fue ver su actitud hacia la colección. Durante esos últimos meses, hacía comentarios sobre todo este desorden, cuando papá estaba demasiado débil para responder. Sugería vender piezas para ayudar con las facturas médicas, a pesar de que el seguro de papá lo cubría todo. Empecé a darme cuenta de que no veía estos relojes como parte del legado de papá,
los veía como obstáculos inconvenientes para cualquier futuro que estuviera planeando. En sus últimas semanas, papá me llevó a un lado y me hizo prometer algo. Maya, dijo con la voz débil pero decidida, esos relojes cuentan la historia de mi vida, y algún día serán parte de tu historia y la de Marcus. Prométeme que los cuidarás. Lo prometí sin imaginar jamás que cumplir esa promesa requeriría una batalla legal con la mujer que se suponía que debía amarlo más. El funeral fue un martes. Para el martes siguiente Stephanie ya había destruido 25 años de la pasión de mi padre y el legado de nuestra familia. Lo que sucedió después todavía me revuelve el estómago, pero necesito que entiendan exactamente cuán calculada y fría fue realmente esta traición. Le había dado a Stephanie algo de espacio inmediatamente después del funeral. El duelo afecta a todos de manera diferente, y pensé que tal vez necesitaba tiempo para procesar la pérdida de papá. Marcus había regresado a Seattle por trabajo, planeando volver el fin de semana siguiente para ayudar a organizar las pertenencias de papá. Pensé que lo abordaríamos todos juntos como una familia. Pero no podía dejar de pensar en la promesa que le hice a papá. Esos relojes necesitaban ser asegurados y catalogados adecuadamente. Sabía que papá tenía documentación detallada del seguro para cada pieza, y quería asegurarme de que todo estuviera contabilizado antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de la colección. Así que ese martes por la mañana, exactamente una semana después de que enterráramos a mi padre, conduje hasta la casa familiar alrededor de las 10 de la mañana. Todavía tenía mi llave y pensé que Stephanie agradecería la ayuda para organizarse. La casa se sentía extrañamente silenciosa cuando entré. Grité, Stephanie, soy Maya. Pero no obtuve respuesta. Me dirigí directamente al estudio de papá, emocionada por ver su hermosa vitrina de nuevo y comenzar el proceso de honrar su memoria. Pero cuando entré en esa habitación, literalmente dejé de respirar. La vitrina hecha a medida que había albergado 47 preciosas piezas de relojería estaba completamente vacía. Ni un solo reloj quedaba. Los compartimentos forrados de terciopelo que habían contenido el trabajo de la vida de papá eran solo espacios vacíos mirándome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quizás Stephanie los había movido para ponerlos a salvo. Quizás los había puesto en una caja de seguridad. Prácticamente corrí por la casa buscándola, y finalmente la encontré en la cocina, sentada casualmente en la mesa del desayuno con una taza de café y su teléfono, navegando por las redes sociales como si fuera una mañana cualquiera. Stephanie, dije, tratando de mantener la voz firme, ¿dónde están los relojes de papá? Ella levantó la vista de su teléfono con una expresión completamente casual y dijo, los vendí. Simplemente estaban ahí sin hacer nada, ocupando espacio. Les juro que pensé que estaba sufriendo un ataque al corazón. ¿Qué hiciste qué? Stephanie, esos relojes valían más de $250,000. Ella de hecho se encogió de hombros, físicamente se encogió de hombros. Conseguí $30,000 por el lote. No está mal por relojes viejos que nadie usaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Stephanie, esa colección era el trabajo de la vida de papá. Esos relojes eran su pasión, su legado. No puedes simplemente venderlos como si fueran artículos de venta de garaje. Maya, dijo, dejando su café con un tono condescendiente, soy la viuda de Robert. Legalmente todo en esta casa me pertenece ahora. El testamento no menciona específicamente los relojes, así que son parte de los bienes personales que me corresponden. Tú y Marcus ya recibieron el dinero del seguro de vida. Creo que eso es más que suficiente. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era duelo o un mal juicio. Esto fue calculado. ¿Dónde los vendiste, Stephanie? Necesitamos recuperarlos. Los vendí en la casa de empeños Goldstein en la avenida Milwaukee ayer, dijo con naturalidad. Estaban encantados de conseguir una colección tan grande. El dueño dijo que algunas piezas ya estaban atrayendo el interés de los coleccionistas. Sentí que iba a vomitar. Stephanie, ¿tienes idea de lo que has hecho? Solo ese Rolex Submarine de 1953 valía $40,000. El Patek Philippe valía $60,000. Vendiste cientos de miles de dólares en relojes por $30,000. Bueno, supongo que no soy una experta en relojes como tú y Robert, dijo con una sonrisa engreída,
pero $30,000 me pareció un precio justo por joyas viejas. Fue entonces cuando algo hizo clic. Lo sabías, ¿verdad? Sabías exactamente lo que valían esos relojes. ¿Has estado planeando esto? Su expresión cambió ligeramente. No sé de qué estás hablando. Pero yo ya estaba atando cabos. Todos esos comentarios sobre los relojes siendo un estorbo, todas sus sugerencias de vender piezas durante la enfermedad de papá, su repentino interés en los detalles del testamento y la herencia. Esto no fue impulsivo. Esto fue premeditado. Investigaste sus valores, ¿no es así? Sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando los vendiste por una fracción de lo que valen. Maya, estás siendo dramática. Eran solo relojes. Robert se ha ido, no lo iban a traer de vuelta. Fue entonces cuando supe que estaba mirando a una extraña. La mujer que mi padre había amado y en quien había confiado acababa de reducir la pasión de su vida a solo relojes, y actuó como si su muerte le diera permiso para borrar todo lo que a él le importaba. Pero cometió un error crucial, subestimó hasta dónde llegaría yo para proteger el legado de mi padre. Salí de la casa de Stephanie ese día con las manos temblando y la mente acelerada, pero debajo del shock y el duelo, algo más se estaba construyendo, pura determinación. Si Stephanie pensaba que podía destruir el legado de mi padre y salirse con la suya, estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Mi primera parada fue la casa de empeños Goldstein en la avenida Milwaukee. Necesitaba ver el daño por mí misma y con suerte salvar lo que pudiera. El dueño, el señor Goldstein, era un caballero mayor que llevaba 30 años dirigiendo la tienda. En el momento en que mencioné la colección de relojes de mi padre, su rostro se descompuso. Debe ser la hija de Robert, dijo con tristeza. Traté de decirle a esa mujer que estaba cometiendo un terrible error. Le ofrecí $85,000 por la colección, que todavía estaba por debajo del valor de mercado, pero era mucho más justo. Insistió en que quería una venta rápida y que solo aceptaría $30,000 en efectivo. Mi corazón se hundió aún más. ¿Cuántos ha vendido ya? 14 piezas, admitió. El Rolex Submarine de 1953 se fue ayer a un coleccionista privado en Nueva York por $38,000. Tu madrastra podría haber obtenido esa cantidad solo por ese reloj si hubiera sido paciente. Me sentí enferma. Señor Goldstein, necesito saberlo todo. ¿Quién compró qué, cuándo, a dónde fueron? Mi padre pasó toda su vida adulta construyendo esa colección. Sacó un libro de contabilidad detallado. Este hombre entendía el valor de lo que se había perdido. He estado en este negocio el tiempo suficiente para reconocer cuando algo no está bien, dijo. Esa mujer sabía que esos relojes eran especiales, pero actuó como si no pudiera deshacerse de ellos lo suficientemente rápido. Incluso le pregunté si estaba segura de los precios y dijo, solo deme el efectivo y sáquelos de mi vista. Eso confirmó lo que ya sospechaba. Esto no fue duelo ni ignorancia. Esto fue una destrucción intencionada. Durante los siguientes 2 días, me convertí en una detective investigando la traición de mi propia familia. Empecé revisando el teléfono de papá, que afortunadamente todavía tenía todos sus mensajes y correos electrónicos. Lo que encontré hizo que me hirviera la sangre. 3 semanas antes de que papá muriera, Stephanie había estado enviando mensajes de texto con alguien llamado Jake Morrison, su entrenador personal del gimnasio. Los mensajes eran devastadores. No puedo esperar a salir de aquí, había escrito. Una vez que Robert se haya ido, tendré suficiente dinero para empezar de nuevo en un lugar cálido. Y Jake había respondido, ¿y qué hay de esos relojes caros de los que siempre habla? La respuesta de Stephanie, ya los investigué. Valen una fortuna. Dinero fácil. Hice capturas de pantalla de todo y seguí cavando. La computadora de papá reveló aún más pruebas. Stephanie había estado visitando sitios de subastas de relojes, buscando los valores de piezas específicas de la colección de papá. Incluso había contactado a varios distribuidores de alta gama preguntando sobre ventas de patrimonio y liquidación rápida de piezas de relojería antiguas. La evidencia más condenatoria fue un historial de búsqueda de Google en la computadora de papá desde la cuenta de usuario de Stephanie. 2 semanas antes de que papá falleciera,
había buscado cómo vender colección de relojes heredada rápidamente, ley de sucesiones Illinois bienes personales, y casas de empeños Chicago relojes antiguos. Esta mujer había estado planeando robar y destruir el legado de mi padre mientras él agonizaba en la habitación de al lado. Sabía que necesitaba ayuda profesional, así que llamé a David Rodríguez, un abogado que había sido amigo de papá desde la universidad y que lo había ayudado con la planificación patrimonial. Cuando le expliqué la situación, David se enfureció. Maya, lo que hizo Stephanie puede ser técnicamente legal, pero es moralmente reprobable, dijo. Sin embargo, creo que podemos construir un caso por incumplimiento del deber fiduciario. Como cónyuge de Robert, tenía la responsabilidad de preservar los bienes matrimoniales, no de liquidarlos con pérdidas masivas para su beneficio personal. David me ayudó a entender nuestras opciones. Aunque Stephanie pudiera tener la propiedad legal de los relojes, sus acciones sugerían fraude y posiblemente apropiación indebida de activos. El hecho de que investigara sus valores pero aceptara una fracción de su valor podría ser visto como un desperdicio intencionado de la propiedad matrimonial. Necesitamos movernos rápido, aconsejó David. Cada día que pasa, esos relojes se dispersan más en colecciones privadas. Voy a presentar una moción de emergencia para congelar los activos de Stephanie y exigirle que rinda cuentas de los ingresos de la venta. También contraté a un investigador privado para rastrear los relojes vendidos y documentar todo sobre la relación de Stephanie con Jake Morrison. En 48 horas, descubrimos que habían estado planeando mudarse a Costa Rica juntos, usando el dinero del seguro de vida de papá y las ganancias de la venta de su preciada colección. Pero esto es con lo que Stephanie no contaba, se había metido con la hija equivocada. Ya no estaba luchando por relojes. Estaba luchando por la justicia, por la memoria de papá, y para demostrar que algunas traiciones tienen consecuencias. La guerra apenas comenzaba, y yo estaba lista para derribarla. 3 meses después de presentar la demanda, finalmente tuvimos nuestro día ante la justicia. Nada podría haberme preparado para las bombas que estaban a punto de estallar, destruyendo no solo la defensa de Stephanie, sino revelando la profundidad de su traición de maneras que nunca imaginé. La declaración jurada tuvo lugar en el bufete de abogados de David Rodríguez un frío jueves de noviembre. Stephanie entró vistiendo un caro vestido negro que nunca le había visto, con el pelo perfectamente peinado, pareciendo más que iba a una fiesta de cóctel que a enfrentar las consecuencias legales por destruir el legado de mi padre. Su abogado, Michael Sherman, estaba claramente confiado. Habían pasado semanas argumentando que Stephanie tenía todo el derecho legal de disponer de los bienes personales de su difunto esposo, y que mi demanda no era más que una reacción emocional exagerada de una hija en duelo. David comenzó con preguntas básicas sobre la cronología, pero pude ver que estaba construyendo hacia algo más grande. Señora Chen, dijo, ¿ve explicar por qué eligió vender toda la colección a una casa de empeños en lugar de hacerla tasar profesionalmente? No soy una experta en relojes, respondió Stephanie con fluidez. Solo quería despejar el espacio y obtener un precio justo rápidamente. ¿Un precio justo? David sacó los documentos del seguro. ¿Era usted consciente de que su esposo había hecho tasar profesionalmente estos relojes hace solo 8 meses por un valor total de $247,000? El rostro de Stephanie titubeó por un momento. Nunca vi esos documentos. Fue entonces cuando David soltó la primera bomba. Señora Chen, tengo pruebas del ordenador de su esposo que muestran múltiples búsquedas desde su cuenta de usuario de sitios de subastas de relojes, valores de piezas de relojería antiguas, e investigando específicamente el valor de varias piezas de la colección de Robert. ¿Cómo explica eso? Su abogado objetó, pero el daño era visible. La compostura de Stephanie comenzaba a resquebrajarse. Además, continuó David, tenemos pruebas de mensajes de texto que muestran comunicaciones entre usted y Jake Morrison, su entrenador personal, discutiendo el valor financiero de la colección de relojes y sus planes para liquidar todo después de la muerte de Robert. Eso está sacado de contexto, tartamudeó Stephanie. Pero David no había terminado. Permítame leerle un mensaje de texto que le envió al señor Morrison, fechado 3 semanas antes de la muerte de su esposo. Una vez que Robert se haya ido, tendré suficiente dinero para empezar de nuevo en un lugar cálido. Esos estúpidos relojes con los que se obsesiona valen más de lo que nunca me dijo. Dinero fácil. La sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Stephanie se había puesto completamente blanco.
Entonces David jugó su carta de triunfo. Señora Chen, también tenemos una grabación del señor Goldstein en la casa de empeños. Está familiarizada con las leyes de grabación del condado de Cook que permiten a los dueños de negocios grabar transacciones por motivos de seguridad. Su abogado parecía confundido, pero pude ver el pánico en los ojos de Stephanie. David presionó play en una pequeña grabadora digital. La voz de Stephanie llenó la habitación, cristalina. Solo deme 30,000 en efectivo y saque estas cosas de mi vista. No me importa lo que valgan para los coleccionistas. Mi esposo está muerto y finalmente soy libre de todos sus ridículos pasatiempos. Mi novio y yo nos mudamos a Costa Rica el próximo mes y necesitamos dinero líquido, no trastos viejos. La grabación continuó con ella riéndose de haberse deshecho finalmente de los trastos de ese viejo y bromeando con Jake en altavoz sobre su plan de escape. Stephanie se derrumbó por completo. No lo entienden, sollozó. Nunca lo amé. Me casé con Robert por seguridad, pero me sentía atrapada. Estaba tan obsesionado con esos relojes, siempre hablando de preservarlos para sus hijos. Sentí que yo no importaba, como si solo estuviera esperando a morir en esa casa, rodeada de sus preciosas piezas de relojería. Su abogado intentaba frenéticamente que dejara de hablar, pero las compuertas se habían abierto. Jake y yo hemos estado juntos durante 2 años, continuó entre lágrimas. Estábamos planeando nuestra nueva vida y esos relojes eran mi boleto a la libertad. Investigué sus valores durante meses, esperando a que Robert muriera para poder finalmente cobrar y empezar de nuevo. La parte más devastadora vino a continuación. Incluso tiré sus estúpidos diarios de relojes donde escribía sobre cada pieza. Quemé las fotos de él con Maya mirando esos relojes. Quería borrar todo rastro de su obsesión porque representaba todo lo que odiaba de estar atrapada en ese matrimonio. David me miró y pude ver la satisfacción en sus ojos. La teníamos. Señora Chen, dijo en voz baja, acaba de confesar la destrucción intencionada de bienes matrimoniales, fraude y conspiración. Su esposo le confió su legado y usted planeó sistemáticamente destruirlo para su beneficio personal mientras él agonizaba. El abogado de Stephanie pidió un receso, pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. Después del completo derrumbe de Stephanie en esa sala de deposiciones, su abogado supo que no tenían más opción que llegar a un acuerdo. En 2 semanas habíamos alcanzado un acuerdo que se sentía como justicia, aunque nada pudiera deshacer realmente el daño que había causado. Los términos del acuerdo fueron sustanciales. Stephanie tuvo que pagarme $180,000, que era esencialmente toda su herencia de papá, excepto una pequeña cantidad que su abogado insistió en que necesitaba para gastos básicos de subsistencia. También tuvo que ceder todos los derechos de la casa familiar, lo que significaba que podía preservar el estudio de papá exactamente como estaba. Pero lo más importante, tuvo que proporcionar una contabilidad completa de cada venta de reloj, incluyendo la información de contacto de los compradores y de cualquier distribuidor que hubiera comprado piezas. La victoria legal se sintió bien, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Me obsesioné con lo que llamé Operación Recuperación. Usando el dinero del acuerdo y la información detallada que Stephanie se vio obligada a proporcionar, contraté a un investigador privado especializado en rastrear objetos de colección robados y desaparecidos. 6 meses después del acuerdo, recibí una llamada que hizo que todo se sintiera completo. El señor Goldstein había encontrado otra pieza, el Omega Seamaster antiguo de papá, el primer reloj que me había mostrado en su estudio cuando tenía 13 años. Un cliente lo había traído y el señor Goldstein lo reconoció de inmediato por las fotos detalladas que le había proporcionado. Lo compró él mismo y me llamó antes de ponerlo a la venta. En cuanto a Stephanie, se mudó a Florida con Jake Morrison. Me enteré por conocidos mutuos que su relación no duró 6 meses después de conseguir el dinero. Aparentemente traicionar la confianza de un hombre moribundo no es una base sólida para el amor verdadero. Pero esto es lo que aprendí de toda esta pesadilla: hay batallas que vale la pena librar, no por venganza sino por amor. Esos relojes no eran solo piezas de relojería, eran la representación física de la pasión de mi padre, nuestro vínculo y los valores que trató de enseñarme sobre la paciencia, la calidad y el aprecio por las cosas que duran. El tiempo es lo más valioso que tenemos y los relojes que elegimos conservar nos recuerdan los momentos que más importan.
Muchas gracias por escuchar mi historia. Sé que fue intensa, pero espero que les recuerde proteger las cosas y las personas que más importan en su vida. Si están lidiando con conflictos familiares después de perder a alguien que aman, por favor sepan que no están solos y que a veces, defender lo que es correcto es lo más amoroso que pueden hacer.